Matemáticas en la comunicación. Vídeo 5.2. Sistemas criptográficos históricos. Segunda parte. Continuamos repasando los sistemas criptográficos históricos, desde el punto en que lo dejamos en el vídeo anterior. Estábamos hablando de los sistemas de sustitución y hemos visto dos de ellos, el código de César y el de sustitución general. Los dos han terminado fallando porque cada letra del texto claro se cifra siempre del mismo modo, lo que preserva la estructura del lenguaje y permite ataques por análisis de frecuencias. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Para que la misma letra no siempre se cifre igual. La solución que se encontró fueron los sistemas polialfabéticos. No ciframos letras, sino bloques de letras, de una cierta cantidad fija de letras. El primero de estos sistemas fue el de Villeneuve. En realidad, inventado mucho antes de Villeneuve por el italiano Battista Velasso, pero atribuido por los franceses a Blas de Villeneuve, es conocido normalmente por este nombre. Es un cifrado de César por bloques. César cifraba letra a letra, sumándole una clave. Villeneuve cifra bloque a bloque, sumándole una clave. Ahora veremos un ejemplo. Fue un sistema de mucho éxito, que se utilizó hasta el siglo XIX. De hecho, se le consideró indescifrable y a veces se le llama así, el cifrado indescifrable. Un ejemplo. Vamos a cifrar este texto. Dicen que era de buena cepa. Una frase del Buscón de Quevedo. Primero elegimos la longitud de los bloques que nos interesa. Digamos 6. La clave debe ser de esa misma longitud, 6. Elegimos Buscón. Dividimos en bloques de longitud 6 y ciframos cada bloque sumándole la clave. Sumamos igual que lo hacíamos en el código de César, identificando cada letra con un número 0, 1, 2 y haciendo la operación módulo 27. Aquí tenemos la traducción en números y la suma, todo ello módulo 27. Y si queremos, podemos expresar el resultado escribiéndolo con letras. El descifrado similar, restando la clave en vez de sumarla. Como decimos, el método fue muy exitoso porque dificulta los análisis de frecuencias. Si nos fijamos, cada letra no siempre se cifra del mismo modo. Por ejemplo, en el segundo bloque del texto claro hay dos es seguidas, y cada una se ha cifrado de una forma distinta. Sin embargo, el método se puede romper y fue roto por el criptógrafo prusiano Kaczynski en 1860. Sin entrar en detalles, la manera de romperlo es deducir primero la longitud del bloque, para lo que buscamos repeticiones de letras en el texto cifrado, como las que están en rojo. A veces, esas repeticiones se deben a que estamos cifrando la misma letra del texto en claro en la misma posición del bloque. En ese caso, la longitud del bloque divide a la distancia que separa esas letras. En las que hemos marcado, están a distancia 12, la longitud del bloque es 6, efectivamente 6 divide a 12. Buscando varias de esas repeticiones, puede deducirse la longitud del bloque y romper el sistema. Ya roto este sistema, ¿cuál es el siguiente paso? Después de César se usó la sustitución general. Del mismo modo, después de César por bloques, se usó la sustitución general por bloques. La dificultad es que hay muchos bloques distintos. Hay 729 bloques de 2 letras, y hay que especificar cómo se cifra cada uno. No podemos incluirlos todos en la clave. La gracia, entonces, es cómo construir una sustitución completa a partir de una clave pequeña. El primer método en esta línea fue el cifrado Playfair. Vamos a dar una sustitución en bloques de 2 letras. Para ello usaremos una tabla, en principio de tamaño 5×5. Como en esa tabla caben 25 letras y tenemos 27, vamos a suprimir 2 letras. Identificamos la N con la ñ y la V con la W. La tabla se construye a partir de una palabra, la clave. Se ponen sus letras en las casillas de la tabla sin repetir y se completa la tabla con las letras que faltan. Aquí tenemos la tabla correspondiente a la clave comunicación. El cifrado se realiza por pares de letras. Si las 2 letras del par están en la misma fila, como es el caso del par OU, que está en la primera fila, se cifra ese bloque por las letras siguientes en esa misma fila. M, N.
Si ese par de letras no están en la misma fila, son los vértices de un rectángulo. Como fx en la imagen, se cifra el par por los otros dos vértices de ese rectángulo, ht. Aquí tenemos el cifrado del texto de otras veces. El descifrado es obvio. El sistema puede romperse, igual que en el caso monoalfabético, mediante análisis de frecuencias. Más complicado que el análisis sobre letras, porque hay muchos bloques de 2 letras, pero con los recursos de cálculo suficientes puede hacerse. Este método fue el estándar de cifrado de Gran Bretaña hasta después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué podemos hacer para aumentar su fortaleza? Cuanto más grande sea el bloque, más difícil es romperlo. Vamos a usar bloques más grandes. El problema sigue siendo cómo hacerlo con una clave pequeña. El cifrado Hill permite bloques de longitud arbitrariamente grande, n. Cada bloque se cifra multiplicándolo por una matriz C, que es la clave de cifrado. Y obviamente se descifra multiplicando por la inversa de esa matriz, que es la clave de descifrado. Claro, para ello tiene que existir esa matriz inversa, en z sobre 27z. Puede verse que esto sucede cuando el determinante sea una unidad en z sobre 27z, es decir, cuando sea coprimo con 27. En ese caso, el método de Gauss-Jordan, por ejemplo, proporciona la inversa. Por ejemplo, tomemos 5 como longitud de los bloques y esta matriz 5 por 5 como clave de cifrado. Su determinante es 16, que es coprimo con 27, luego existe la matriz inversa. El cifrado de un texto, multiplicarlo por la matriz, módulo 27, claro. Y el descifrado, multiplicando por la matriz inversa. Se calcula esa inversa, esta es la nuestra, y se descifra el texto cifrado multiplicándolo por esa inversa. Bien simple. El sistema resiste muy bien el análisis de frecuencias porque proporciona mucha difusión, pero tiene un punto débil, que el proceso es lineal. Si de alguna manera conseguimos conocer unos cuantos bloques en claro y sus cifrados, podemos recuperar la matriz planteando un sistema de ecuaciones lineales. De hecho, la linealidad es una condición que se intenta evitar en los sistemas de cifrado modernos. Aún así, este sistema se utilizó en cifrado telegráfico durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Hemos usado sistemas de sustitución sobre una letra, César, sobre bloques de varias letras, César por bloques. Ahora toca sobre bloques de infinitas letras. Es decir, todo el texto será un único bloque. Este es el cifrado Burnham. La clave debe ser infinitamente larga, es decir, tan larga como el texto a cifrar. Y el cifrado es sumar texto claro con la clave. La referencia histórica más antigua a este sistema es el cifrado de César Augusto, que se supone que usaba como clave el comienzo de la Ilíada. Canta, oh Dios, a la cólera del pelid Aquiles, hasta donde haga falta. Es un código de César con clave infinita. Y da lugar a lo que actualmente llamamos cifrado en flujo. El texto claro no se trocea en bloques, se va cifrando secuencialmente, letra a letra, sumándole la clave. Esa clave se conoce como secuencia cifrante. Cuando la secuencia cifrante es un texto en español, el cifrado resultante se puede criptoanalizar, porque estamos sumando castellano más castellano, y algo de la estructura del lenguaje queda en el cifrado. Pero cuando la secuencia cifrante es completamente aleatoria y se usa una sola vez, el sistema es imposible de romper, porque deducir el texto claro es lo mismo que deducir la secuencia cifrante. ¿Y cómo se deduce una secuencia aleatoria? Este es el único método conocido que proporciona secreto perfecto. Es el más seguro, pero también el más inútil. ¿Cómo se fabrica una secuencia completamente aleatoria? ¿Y cómo se transmite una clave tan larga como el propio mensaje? Trataremos el cifrado en flujo en un vídeo próximo, en el 5.7. Todo esto en cuanto a los cifrados por sustitución. Veamos de manera mucho más breve los cifrados por transposición. En estos cifrados no se cambian las letras que forman el texto claro, se cambia la posición que ocupan.
Generalmente esto se hace troceándolo en bloques y permutando las letras de cada bloque. Para diseñar esa permutación se han usado multitud de estrategias en las que no merece la pena entrar. Muchas de ellas geométricas. Ahora veremos una de las más usadas. Primero, un ejemplo genérico. Ciframos el texto de siempre. Fijamos una longitud de bloque, 5, y una permutación de 5 elementos, que es la clave de cifrado, esta. La letra en posición 1 pasará a la posición 3, la 2 a la 1, la 3 a la 5, etc. Hacemos esa permutación en cada uno de los bloques y aquí tenemos el cifrado. El descifrado lo da la permutación inversa, claro. Hemos dicho que a veces se usan configuraciones geométricas para obtener la permutación. La más conocida es escribir en un rectángulo el texto claro por filas y leerlo por columnas. Hay muchísimas triquiñuelas de este tipo. Y en cuanto a la seguridad, pues resulta que el cifrado por transposición en bloques es un tipo particular de cifrado Hill, en el que no se cambian las letras del texto, porque cualquier permutación puede obtenerse multiplicando por una matriz permutacional, como esta para nuestra permutación. Y hasta aquí llega nuestro repaso histórico. Solamente un comentario final sobre los cifrados modernos, que naturalmente se basan en las enseñanzas obtenidas con los clásicos. Estos sistemas modernos no pretenden ya obtener el método mágico e irrompible, sino poner al enemigo ante un problema matemático. Romper el sistema es resolver un problema, y resolver ese problema requiere una cierta cantidad de trabajo y de recursos, de tiempo, de memoria, que podemos medir con ayuda de la teoría de la complejidad computacional. Hoy en día se usan dos tipos de sistemas, cifrado en bloque y cifrado en flujo, los que hemos visto. Para hacer el problema del descifrado difícil, en el caso de bloque se usan los cifrados producto. Se cifra muchas veces. Se cifra y el resultado se vuelve a cifrar y otra vez y otra, usando sustituciones y permutaciones. En el caso del flujo se usan secuencias cifrantes pseudoaleatorias. En fin, veremos todo esto en los vídeos siguientes. Por el momento esto es todo. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo vídeo.